Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. Las autoridades tailandesas, en cooperación con el FBI como parte de la Operación Bayonet, detienen en su casa a Alexandre Caces, un joven canadiense que estaba operando desde su habitación uno de los negocios clandestinos más fructíferos del planeta. Alexandre, bajo el nombre en clave de Alpha 02, era el administrador de Alpha Bay, un mercado online que facturaba más de 500 millones de dólares al año y que en aquel momento contaba con unos 200.000 usuarios y medio millón de productos enlistados, entre los que se encontraban drogas, armas, documentos oficiales falsos, pornografía infantil y todo tipo de contenido ilegal. En cuanto lo atraparon y dispusieron de las claves, en una rueda de prensa en Washington liderada por Jeff Sessions, ex fiscal general de los Estados Unidos, el FBI comunicó que habían conseguido cerrar Alpha Bay, pero el mundo solo se hacía una pregunta: ¿cómo pudo un chico de 26 años llegar a poseer un patrimonio de 20 millones de dólares dirigiendo, desde su casa y con un simple portátil, un negocio de compraventa de bienes ilegales que consiguió operar a nivel internacional durante 3 años facturando millones de dólares burlando todas las acciones de los principales sistemas de inteligencia del mundo? La respuesta es muy simple y a la vez muy compleja. Alexandre Caces y su multimillonario negocio ilegal estaban escondidos en el anonimato que ofrecen las profundidades más oscuras de Internet. Todo este mercado se movía a través de las entrañas de la red, mediante sistemas que permiten brindar al usuario total privacidad. Una privacidad que ha sido, sigue y seguirá siendo usada, por desgracia, para conformar el que seguramente es el pozo más tenebroso que nos ha dejado nuestro irrefrenable progreso tecnológico: la maldición de la era digital. Alpha Bay era el mercado más grande de la famosa Dark Web. Cada minuto que pasa, 95 millones de fotos son publicadas en Instagram, 500.000 comentarios son publicados en Facebook, 300 horas de contenido son subidas a YouTube y 70 millones de mensajes son enviados a través de WhatsApp. En menos de 50 años, Internet ha dejado de ser una mera fantasía a dominar la sociedad en la que vivimos. Es una evidencia que Internet ha cambiado por completo el mundo en el que vivimos, el modo en el que nos comunicamos, el modo en el que aprendemos, el modo en el que nos entretenemos y el modo en el que comprendemos qué ocurre en el mundo. Pero toda moneda tiene su cruz. Internet también ha creado un mundo de falsedades, un mundo en el que estamos constantemente sometidos a inputs de información que nos bombardean a todas horas, que nos impiden ser capaces muchas veces de encontrar la línea entre la verdad y la mentira, y que nos llevan a vivir más sumergidos en el mundo digital que en el real. El estrés, las inseguridades personales, la difusión de fake news, el ciberacoso. El lado negativo de Internet es extenso, pero nada de lo que hemos mencionado puede compararse con la verdadera maldición de la era digital, porque silenciado y oculto, en las profundidades de la red se esconde todo un mundo donde se usa el absoluto anonimato para dar vía libre a la criminalidad y a la parte más oscura de la naturaleza humana. Un lugar donde todo vale. La Dark Web. Pero para comprender su naturaleza, debemos retroceder unos años en el pasado, hasta el propio origen de Internet. Agosto de 1962. Joseph Carl Robert Licklider, informático estadounidense considerado una de las figuras más importantes de la historia de la ciencia computacional, plantea una idea revolucionaria que, como siempre, fue considerada una simple fantasía: que los ordenadores, que hasta aquel entonces eran unidades individuales que simplemente realizaban tareas informáticas muy sencillas, pudieran hablar entre ellos.
pero la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, más conocida por su acrónimo DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, vio en esta idea el siguiente paso en la evolución tecnológica de la humanidad. Y fue así como nació ARPANET, una red de computadoras que representó el predecesor de Internet. ARPANET pretendía ser un medio de comunicación entre las distintas instituciones académicas del país para así estimular y facilitar la investigación científica. Así, en 1969, se envió el primer mensaje a través de esta red precursora de Internet, el cual fue enviado desde un ordenador de la Universidad de California hasta la Universidad de Stanford. El mensaje enviado fue una sola palabra que seguramente te resulte familiar: login. Eso sí, solo consiguieron enviar lo antes de que el sistema crasheara. Pero no importó, acababan de demostrar que los ordenadores podían comunicarse entre ellos, y la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Estábamos ya en la década de los años 70. Hay muchos ordenadores en muchos sitios, pero estos son máquinas solitarias que no pueden comunicarse entre ellas, pues el sistema usado tenía todavía muchas lagunas computacionales. Pero en este contexto, Vinton Cerf y Robert Kahn, científicos de la computación estadounidenses, desarrollan el modelo TCP/IP, un protocolo que describe el conjunto de guías para permitir que un equipo se comunique con una red. Una vez integrado en ARPANET, este protocolo permitía que la información fuera segmentada en lo que llamamos paquetes para así ser enviados de un sitio a otro. La tecnología funcionaba y empezamos a conocer ese sistema de comunicación intercomputacional como Internet. Y este sistema fue expandiéndose lenta, pero continuamente. Para el año 1984, había 1000 computadoras conectadas en el mundo. Para 1987, 10.000. Para 1989, 100.000. Cada vez éramos capaces de enviar más información entre más lugares. Pero nos habíamos quedado ahí. Internet era simplemente una herramienta de mensajería. De momento, no veíamos nada más allá de la posibilidad de enviar mails. Hasta que llegó Tim Berners-Lee, científico de la computación británico, que vio en Internet algo mucho más poderoso. Su voluntad era la de crear algo que permitiera a la gente en cualquier parte del mundo compartir información y tener acceso a ella a través de páginas que tuvieran una localización específica dentro de Internet. Y sobra decir que lo consiguió. Era el año 1991 y la World Wide Web acababa de nacer. La conectividad explota. El mundo se da cuenta del poder de Internet y al año siguiente ya había más de 1 millón de ordenadores conectados. Pero ya en aquel momento nos dimos cuenta de algo. Por la simple naturaleza de la conectividad a Internet, todo podía ser rastreado desde el mensajero hasta el destinatario, y creer que las grandes potencias iban a usar un sistema susceptible de ser interceptado por países enemigos es pecar de inocencia. Y Estados Unidos, como de costumbre, no tardó en abordar este problema de la privacidad. Mediados de los años 90, Internet con su World Wide Web está creciendo a un ritmo exponencial, obligando a las naciones a adaptarse a esta tecnología de la comunicación, pero también a enfrentar los problemas que la prácticamente nula privacidad estaba exponiendo. Por ello, Estados Unidos quiso desarrollar un sistema que protegiera sus comunicaciones. Así, en un proyecto del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos, el matemático estadounidense Paul Siverson y los científicos de la computación Michael Reed y David Goldschlag empiezan a trabajar en algo llamado Onion Routing, un sistema de comunicación a través de Internet donde se protegen los datos enviados cubriéndolos de varias capas de encriptación, como una cebolla. De ahí el nombre, donde el mensaje original se encuentra en la región más interna. En lugar de hablar directamente con la página web que se quiere visitar, primero se habla con un intermediario, que va a hablar con otro intermediario, que va a hablar con otro intermediario, y así sucesivamente. Cada punto intermedio solo sabe de dónde viene y hacia dónde va el mensaje, pero no sabe nada de su contenido. Los científicos estadounidenses vieron que su sistema funcionaba. La absoluta privacidad era posible. Y fue así como en el año 2002 nació Tor, siglas de The Onion Routing. Pero rápidamente se dieron cuenta de algo. ¿De qué servía el anonimato si solo ellos podían ser anónimos? Para ocultarse de verdad en Internet, debían haber millones de personas usando su software.
Y fue así como, en una acción que cambiaría para siempre la historia de Internet, lanzó Tor al público. Bajo la promesa de total privacidad en la red, cualquier persona del mundo tuvo acceso a este software. Estados Unidos acababa de liberar a la bestia. Tor había sido ideado como un sistema para comunicarse de forma anónima y brindando una privacidad que los softwares normales de navegación web no podían ofrecer. Pero fue solo cuestión de tiempo que las personas se dieran cuenta de las posibilidades oscuras que ofrecía. Tor abría la puerta a un nuevo mundo dentro de Internet. La parte de Internet que usamos a diario es la Surface Web, que representa el 4% de todo el contenido que existe en la red. Wikipedia, Amazon, periódicos digitales, Facebook, todo aquel contenido no encriptado y que está indexado en los motores de búsqueda es Surface Web. Pero bajo esta red superficial y con un grado más de protección y privacidad, se encuentra la Deep Web, la red profunda que representa el 96% de todo el contenido que existe en Internet. Simplemente se refiere a todo aquello que no está indexado en los motores de búsqueda. Las cuentas bancarias de particulares o de corporaciones, historiales médicos, bases de datos de empresas, contenidos de pago como Netflix, cuentas de redes sociales bajo contraseña. Todo esto es, técnicamente, Deep Web. Es como la Surface Web, pero con un poco más de secretismo. Ahora bien, en la parte más profunda de esta Deep Web se esconde un pequeño pozo donde se encuentran las webs encriptadas para esconder su existencia, sin direcciones IP para ser prácticamente irreconocibles y cuyo acceso solo es posible a través de softwares que enmascaran la identidad del usuario. Esta parte de Internet es lo que se conoce como Dark Web, el conjunto de darknets que se encuentran dentro de la Deep Web. Existen muchas darknets distintas, pero la más utilizada es, sin lugar a dudas, Tor. Así que podemos considerar la Dark Web como aquella porción de la red accesible solo a través del software Tor. Y es aquí cuando comprendemos por qué Estados Unidos, haciendo público este software, desató la maldición de la era digital. Una vez descargas Tor, algo que es totalmente legal, puedes usarlo como si se tratara de un navegador común. Tor no es la Dark Web. Lo que hace que la Dark Web exista dentro de Tor es la existencia de los conocidos como Hidden Services, unas páginas web a las que solo se puede acceder a través de Tor, donde no hay dominios normales. Los links son caracteres aleatorios con la particularidad de terminar en .onion. Todas estas páginas de servicios secretos conforman la Darknet de Tor, la cual, junto a las otras redes oscuras de softwares de encriptación similares, constituyen la Dark Web. Las estimaciones indican que hay unas 30.000 webs terminadas en .onion, unas páginas que no son rastreables y dentro de las cuales los usuarios se esconden en el más absoluto anonimato, y de estas hay entre 1.000 y 5.000 que ahora sí esconden el lado más oscuro de Internet. Páginas que dan acceso a contenido absolutamente ilegal. En la Dark Web hay una terrorífica libertad para cometer crímenes. No hay nada que impida que cualquier persona con el suficiente dinero y el suficiente tiempo haga lo que quiera. El negocio más grande y que mueve mayores cantidades de dinero es el de la droga, accediendo a mercados online como Silk Road o Alphabet que han movido miles de millones de dólares. Pero por desgracia, la droga no es lo único que se esconde en la Dark Web. La segunda industria más grande es la de los asesinos a sueldo, con páginas que en un simple clic y una transacción te permiten contratar, con una tarifa que varía dependiendo de quién sea el blanco pero que puede ser de apenas $5.000, a una persona que va a asesinar a quien tú le ordenes. Del mismo modo, puedes comprar diplomas, pasaportes, armas, documentos de identidad, tarjetas de crédito robadas, historiales médicos por $50, órganos, información confidencial e incluso seres humanos para su explotación. Todo el comercio ilegal del mundo se está moviendo hacia la Dark Web. Y es aquí cuando entra un importante personaje en escena,
las criptomonedas. Todas las transacciones realizadas en la Dark Web se realizan mediante criptomonedas, especialmente Bitcoin, pues con estas divisas, a diferencia de las convencionales y que están centralizadas, su tecnología blockchain hace que sea imposible rastrear dichas transacciones. Cualquiera puede enviar un importante personaje en escena, las criptomonedas. Todas las transacciones realizadas en la Dark Web se realizan mediante criptomonedas, especialmente Bitcoin, pues con estas divisas, a diferencia de las convencionales y que están centralizadas, su tecnología blockchain hace que sea imposible rastrear dichas transacciones. Cualquiera puede enviar millones de dólares en Bitcoin a otra parte del mundo sin que nadie se dé cuenta. Navegas de forma anónima y comercializas sin dejar huella. Así que de la combinación entre Tor y las criptomonedas, nace la tormenta perfecta para el cibercrimen. En 2011, Silk Road fue el primer mercado en usar criptomonedas como única forma de pago aceptada, siendo así el detonante para que cientos de páginas similares copiaran el modelo. En ese momento, un Bitcoin tenía un valor de menos de $1. A día de hoy, su valor es de más de 40.000, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero hay incluso más oscuridad dentro de la Dark Web. Hay páginas de pornografía infantil cuyos nombres evidentemente no voy a decir, que tienen más de 200.000 usuarios. Al mismo tiempo existen foros donde pederastas hablan de cómo violan, matan y secuestran niños, dándose consejos entre ellos. Foros de neonazis, páginas con vídeos de torturas a personas y animales, contenido de canibalismo, archivos descargables con diseños que permiten imprimir armas en casa si se dispone de una impresora 3D, páginas de contenido satánico o páginas de reclutamiento de terroristas donde estas organizaciones planifican atentados. Incluso existen las conocidas como Red Rooms, unas páginas de live stream donde se emite en directo la imagen de una persona siendo torturada o asesinada para el entretenimiento de los espectadores, los cuales pueden, si envían dinero, dar instrucciones de lo que quieren que se les haga a la víctima en tiempo real. La Dark Web es el pozo más oscuro de Internet, una selva donde personas enfermas se esconden bajo la capa del anonimato para cometer atrocidades y saciar sus más perversos deseos. Ante este escenario, cualquiera se pregunta por qué, siendo un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no terminan con Tor. Todos los países del mundo están luchando a ciegas contra un cibercrimen que está apoderándose de Internet, en lugar de atacar al origen del problema y cerrar el software. Pero no es tan sencillo. Estados Unidos jamás cerrará Tor. Ellos lo crearon y requieren de la absoluta privacidad que éste ofrece para sus actividades anónimas. Y para ello necesitan que haya cientos de miles de usuarios usando el software. Y todas las atrocidades que se cometan en la Dark Web representan simplemente un coste que están dispuestos a pagar. Se estima que actualmente en 2022, de los 2 millones de usuarios diarios de Tor, apenas el 3% de ellos acceden a las páginas que conforman la Dark Web y solo un pequeño porcentaje de ellos acuden a las de contenido ilegal. Vamos a hacer pagar por ello a más del 97% restante que no comete ninguna ilegalidad, más allá que ejercer su derecho a mantener su privacidad. Además, solo cuando la libertad se ha convertido en algo que ni siquiera valoramos, el anonimato se convierte en un arma. En lugares donde no eres libre de ser quien eres, que exista algo como Tor que te brinde anonimato, es algo que puede cambiar tu vida. En Occidente, es cierto que vemos la Dark Web como un lugar oscuro, pero en países menos afortunados, es precisamente el único lugar seguro en el infierno en el que viven. La privacidad que ofrece la Dark Web permite que personas que viven en regímenes opresores puedan ser ellas mismas y hablar libremente, que las organizaciones que promueven revueltas sociales puedan intercambiar información de forma segura, que los activistas del movimiento LGTB en países africanos y de Oriente Medio puedan dar a conocer al mundo la situación horrible en la que viven y, en definitiva, que encuentren en este anonimato absoluto en las profundidades de Internet una razón para seguir viviendo. Nada es blanco o negro, y la batalla por la privacidad
La perdimos hace mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es redefinir el concepto de la misma, porque la Dark Web no es maligna. Quien tiene maldad son las personas, y sin demanda no habría oferta. No debemos silenciar la verdad de lo que está ocurriendo en las profundidades de Internet, pero tampoco jugar con el sensacionalismo. Internet se ha convertido en una maldición, y hay quien dice que toda posible civilización del universo se autodestruye como consecuencia de su propio progreso tecnológico. Veremos si estamos a las puertas del inicio de nuestro fin. Por ahora, solo hay una cosa clara, que la Dark Web, como todo, es una escala de grises, y que al fin y al cabo, por muy avanzados que seamos y por mucho que haya cambiado el mundo, todo se sigue reduciendo a la misma historia de siempre. La lucha entre la luz y la oscuridad.